mapa nos marca a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales como la primera compañía transnacional y íntimamente ligada con la nobleza negra, por supuesto, y todos estos personajes que venimos viendo y cómo montaron esta empresa que empieza siendo una compañía que intercambia, compra, vende especias y demás, y termina siendo en realidad una gran compañía multinacional a través de la cual hacen negocios, trafican y demás cuestiones, estas familias que hasta el día de hoy básicamente siguen haciendo lo mismo. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Y antes de que llegara la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, también llamada por su sigla VOC, o también United East Indian Company, ellos llegan a la zona de Java en 1595, y para esa época el archipiélago malayo ya era una zona comercial en auge. Las Indias Orientales, en lo que sería la Indonesia moderna, la zona de Indonesia, estaban llenos de misioneros, comerciantes y aventureros que vendían especias, oro, religión, porque las vendían en realidad, iban de misión, como ya vimos, a los jesuitas que se fueron para el lado oriental a hacer negocio, a complotar con la excusa de misionar. Y desde los primeros comerciantes indios, chinos y árabes hasta los portugueses, que llegaron a finales de 1511, el pueblo indonesio estaba acostumbrado a los forasteros, digamos. Y al poner un pie en suelo indonesio por primera vez, los portugueses habrían encontrado una colección geográficamente fracturada de islas volcánicas divididas por reinos que estaban constantemente en guerra, pero unidas por un deseo común de comercio marítimo. Por supuesto, basado este comercio en especias exóticas de las islas, que atrajo a los españoles, también a los holandeses, a los ingleses, a las costas de Indonesia en busca de riquezas. Pero fueron los holandeses, bajo la bandera de los autónomos de la VOC, digamos, de esta compañía de las Indias Orientales, quienes eventualmente sentaron las bases para el Estado moderno de Indonesia, en un punto. Y esta empresa, que se conoce por esta sigla, que son las iniciales de su nombre en holandés, y se conoce en su traducción como Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fue la primera empresa privada de propiedad exclusiva de sus accionistas, y fue la corporación multinacional original y la primera empresa en emitir acciones. A lo largo de los años, se extendió a América, África y Japón y llegó hasta las Indias Orientales. Su objetivo, ganar la mayor cantidad de dinero posible, obviamente, y lo lograron más allá de sus sueños, de los sueños más locos que podían tener. Si esta compañía existiera hoy en día, la compañía valdría alrededor de 7,5 billones de dólares. Que es 10 veces más que lo que vale actualmente Apple o Google. Pero bueno, fue el deseo de esta empresa de tener una gran riqueza, y su posterior codicia hizo que la compañía quebrara 200 años después de su iniciación. En 1595, el primer viaje holandés a las legendarias Islas de las Especias casi terminó en una catástrofe. Basándose en mapas robados por espías holandeses a comerciantes chinos y portugueses, la flota de 4 barcos del comandante Cornelis de Houtman
tocó tierra en Banten, Java Occidental, más bien por suerte que por ser buenos marinos. Así que el negocio no empezó bien. Después de matar a comerciantes javaneses y portugueses en Banten y tener una docena de miembros de su propia tripulación asesinados en la costa de Java, parece que el karma posterior de esta empresa se estableció cuando los hombres de Houtman aterrizaron en la cercana isla de Madura y asesinaron a un príncipe local. Pero a pesar de haber perdido a la mitad de su tripulación por asesinato, enfermedad y ahogamiento en su viaje, de Houtman regresó a Holanda con exactamente lo que había ido a buscar: una ruta directa al este, especias para vender y la promesa de una gran fortuna. En 1598, un número cada vez mayor de flotas holandesas zarpaba hacia las Indias Orientales en busca de clavo de olor y nuez moscada, y comenzaron a desplegarse a través del archipiélago, desde Maluku hasta Ambon. Las especias empezaron a cambiar de manos en Ámsterdam y Rotterdam con beneficios superiores al 400%. Pero los viajes eran de alto riesgo, tanto en términos de vidas perdidas como de dinero apostado de alguna forma. Después de todo, no eran los únicos aventureros tras las especias. Los ingleses y los portugueses competían directamente con las primeras expediciones holandesas. En 1602, el gobierno holandés copió el modelo comercial británico de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales al patrocinar a la VOC, que sería la Verenigde Oost-Indische Compagnie, es decir, la Compañía de las Indias Orientales Unidas, holandesas, y en 1602 nació esta empresa, que iba a durar menos de 200 años, como ya dijimos. En 1610, la VOC creó el puesto de gobernador general en las Indias Orientales y el Consejo de Indias, en Holanda, para supervisar los asuntos financieros privados de la empresa. De vuelta en las ciudades de Holanda, los principales accionistas de VOC, los Heren, un grupo de 17 hombres muy influyentes, se aseguraron de tener el control general. Mientras tanto, en Asia, la primera sede de VOC se estableció en Ambon desde 1610 hasta 1619. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales estaba organizando rápidamente y estaba buscando formas de sacarle provecho a los jugadores europeos restantes. La VOC holandesa estaba dirigida para 1620 aproximadamente por Jan Pieterszoon Cohen, que era un personaje bastante infame y tenía el comercio de especias de las Indias Orientales casi para ellos en su totalidad. Para un grupo de hombres que intentan crear una enorme riqueza a cualquier costo y que los accionistas que estaban en Holanda no tenían limitaciones políticas o morales sobre cómo lo tenían que hacer, los siglos XVII y XVIII fueron una carta blanca para la VOC. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales de Cohen entonces tenía libertad para firmar tratados, acuñar sus propias monedas, encarcelar y ejecutar a voluntad, mantener ejércitos privados, librar guerras, aprobar leyes, construir fortalezas y apoderarse de tierras. Pero la empresa recién formada tenía una espina clavada, digamos, y en 1604 una segunda flota de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales había navegado hacia los mercados de especias de Ternate, Tidore, Ambon y Banda, y en 1617 había establecido puestos comerciales desde Kalimantan hasta Sumatra, en competencia directa con la compañía holandesa. La respuesta fue brutal. Primero, Cohen y sus hombres saquearon la ciudad portuaria de Yakarta, en Java Occidental, en 1619. La rebautizaron
Batavia, más tarde Yakarta, y establecieron su nueva sede de VOC a partir de las ruinas de lo que había quedado. Mientras tanto, al otro lado de Indonesia, Cohen también reconoció rápidamente la importancia de las Islas Banda como el único lugar en el mundo donde crecía el precioso árbol de la nuez moscada. Así que VOC derrotó al pequeño grupo de colonos ingleses que ya habían comenzado a comerciar en la pequeña isla de Rum, y después de que Cohen firmara un acuerdo engañoso con los sultanes locales, la VOC aseguró el resto de las Islas Banda en 1621 con la ejecución de más de 14.000 habitantes locales para asegurarse un despiadado dominio holandés sobre la única fuente mundial de nuez moscada. Es decir, los holandeses superaron ampliamente a los ingleses en maldad en este sentido. 2 años más tarde, en Ambon, que era más lejos, donde representantes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales habían firmado un pacto con sus competidores británicos, 10 miembros de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales fueron torturados y decapitados por la VOC en 1623. Tanto la isla Banda como las masacres de Amboina fueron fundamentales para llevar a la silenciosa retirada de los comerciantes ingleses a la relativa seguridad de la India y de China. Era un lugar donde ya no se podía estar porque los holandeses hacían estragos. Entonces, el lucrativo mundo de las especias de Indonesia ahora estaba en manos de la temida VOC y pasó a ser monopolio holandés. Cuando se formó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la nuez moscada ya se había convertido en la especia número 1 en Europa, porque se la consideraba afrodisíaco, narcótico, también disimulaba el olor de la carne podrida, y fue elegida como la cura para la peste bubónica en Europa. La nuez moscada tenía un precio. Los consumidores europeos pagaban 68.000 veces su costo original en la única fuente del mundo, las lejanas islas Banda de Indonesia. Así que pensemos en cómo se enriquecieron estos mercenarios holandeses. Y claro, porque los ingleses también estaban interesados, pero realmente la masacre de la que fueron objeto pudo más. Así que ¿cómo habrá sido la masacre? Porque para que los ingleses se retiraran de semejante negocio, realmente la tienen que haber pasado muy mal. Pero bueno, la VOC tenía un problema con el monopolio de la nuez moscada en las Islas Banda. Y porque tenía el control de todas las islas de la zona, menos de una, que era la pequeña isla de Rum, la que mencionamos, porque ahí estaban los ingleses. Por eso fue el ataque en 1616, y después de 4 años épicos de resistencia por parte de una fuerza conjunta inglesa y de locales, es decir, de nativos, la VOC finalmente tomó la última isla, que fue después de esta masacre. Pero imagínense, claro, los ingleses resistieron 4 años, porque el precio de la nuez moscada bien lo valía, ¿no? Pero los holandeses pudieron más, fueron más violentos, porque no es que fueron más astutos, fueron más violentos, y los expulsaron. Es decir, los ingleses se fueron a hacer negocio a otro lado, pero no se olvidaron fácilmente y presionaron por su reclamo de atravesar 2 guerras anglo-holandesas más. O sea, siguieron intentando. Y se llegó a un acuerdo, los ingleses renunciarían a esta pequeña isla de Rum por otra isla controlada por los holandeses en el otro lado del mundo, una isla insignificante, Manhattan,
hogar de New Amsterdam, la New York moderna. Así que bueno, en ese momento fue un buen negocio para los holandeses. Posteriormente, digamos que no. Pero bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? La masacre a la que se llegó, la pérdida que significó para los británicos en cuestiones monetarias, pero que a la larga significó en quedarse con Manhattan y que mientras fue colonia británica les hizo ganar mucho dinero también. Bueno, pero sigamos con los holandeses y su compañía. A pesar de la codicia que tenían, o tal vez a causa de ella, la compañía holandesa de las Indias Orientales se estaba convirtiendo rápidamente en la empresa privada más rica y la más despiadada que el mundo había visto jamás. La extorsión y la represión violenta siguieron siendo su sello distintivo. En 1699, las tierras de Bok, reclamadas, se extendían desde Sumatra y Ternate hasta Maluku y más allá. En Bali se comerciaba con esclavos y opio. Todo empezó con las especias, pero terminamos como siempre, con esclavos y con drogas. Las embarcaciones de nuez moscada, clavo, pimienta, azúcar, tabaco, café, se abrieron camino de regreso a los lucrativos mercados de Europa, bajo la protección de unos 40 buques de guerra y un ejército privado de más de 20.000 soldados. Los 150 buques mercantes y los 50.000 empleados de la BOC pudieron pagar a sus accionistas un dividendo espectacular del 40% sobre su inversión original. El negocio estaba en auge y parecía demasiado bueno para ser verdad, realmente. Y así era. Y aunque todo parecía bueno desde afuera, la compañía holandesa de las Indias Orientales estaba pudriendo por dentro. A pesar de las duras sanciones impuestas al comercio privado, era habitual que los empleados de la BOC llegaran a acuerdos a espaldas de la empresa. Y la corrupción abundaba. También abundaba la competencia. La demanda europea de azúcar de las Indias Orientales ya había disminuido después de 1720, cuando Brasil inundó el mercado con un producto más barato. Y en casa, digamos en Europa, la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa casi había arruinado al Estado holandés. Finalmente, 3 huelgas sellaron para siempre el destino de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La primera de las huelgas, en 1740, fue cuando una masacre caótica de la BOC de 10.000 comerciantes chinos en Batavia sacudió la confianza de los accionistas en Europa. Una segunda huelga se produjo cuando el francés Pierre Poivre, que se traduce como Pedro Pimienta, pasó del contrabando de plantas de nuez moscada al Caribe en 1770, donde las plantas prosperaron, rompiendo así el monopolio holandés. Y la última huelga, comenzó de la propia madre naturaleza, digamos, en forma de una erupción volcánica en 1778, que envió un tsunami masivo que se estrelló sobre la mitad de los bosques de nuez moscada de Banda. Así que el final estaba a la vista. Quizás fue el karma, vaya uno a saber. En 1799, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se había convertido en víctima de su propia corrupción y quebró espectacularmente. Sus activos y deudas recayeron en la corona de Holanda, que asumió el poder colonial en las recientemente denominadas Indias Orientales holandesas, pero no antes de que la BOC hubiera enviado a más de 500.000 de hombres en más de 4.750 viajes para obtener más de 2,5 millones de toneladas de productos asiáticos en solo 197 años. Brutal o no, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales había sido un gran éxito financiero.
Y por despiadados que fueran, de Houtman y sus sucesores también habían forjado sin saber lo que más tarde se convertiría en la República de Indonesia. Así que el sello de la BOC había dejado su huella. La BOC y sus sucesores coloniales de las Indias Orientales holandesas no temían navegar de un lado al otro del archipiélago malayo, y al hacerlo establecieron las fronteras políticas de la Indonesia moderna. También se convirtieron, por supuesto, en la empresa multinacional, en la primera multinacional, respaldada por sus accionistas, todos provenientes de las grandes familias que en ese momento se ubicaban casi todas en Ámsterdam, que era el centro a donde se habían mudado, por decirlo de alguna forma, aquella nobleza negra veneciana, con sus bancos, que fueron pasando de Venecia a otros lugares, y el lugar elegido fue primero Ámsterdam y más tarde fue la ciudad de Londres. Como vimos en el listado de nombres, de apellidos, de casas reinantes, tenemos no solamente a la monarquía holandesa, sino a muchas familias que ya con nombre sajón, podríamos decir, en donde ya no vemos un apellido italiano porque ya estaban mezclados, ya habían hecho sus alianzas y sus matrimonios. Vemos muchos apellidos alemanes, holandeses, británicos, con mucho movimiento en esta zona. Y por eso la importancia de esta compañía, porque además fue la precursora, más allá de que ya estaban los portugueses, había españoles, los británicos por supuesto, pero no a este nivel. Este fue el nivel más grande en ese momento. Luego, por supuesto, tenemos la Compañía Británica de las Indias Orientales, que traería mucha tela para cortar, sobre todo hacia el siglo XIX, con el tema del opio. Pero eso es posterior. Esta empresa holandesa fue de vanguardia. Y después vendría la británica, pero vimos que los holandeses ya habían empezado con el comercio del opio. Al caer la BOC, entonces pasa a manos británicas todo este negocio, porque además ellos empiezan a tomar los territorios, empieza el gran imperio británico, del que la empresa, de la compañía de las Indias Orientales, es como una especie de ejército, podría decirse, comercial, pero que también va abriendo camino en el terreno, va abriendo un camino para la conquista. Pero eso vendría después. Todo comenzó con esta primera compañía holandesa. Compañía despiadada hacia los nativos, despiadada hacia los europeos que también comerciaban en la zona, despiadada con todos, porque claro, a los precios que se manejaban se hicieron muy ricos. Y ahí tenemos también, podemos entender de dónde surge la gran riqueza de estas familias, que ya venían de forjar riquezas a través del negocio, siempre con Oriente Medio, con el cercano Oriente y a partir de este momento con el lejano Oriente, pero siempre hacia el este. Todo este comercio de especias y demás ya los hizo ricos estando en Venecia y los hizo súper ricos estando en Ámsterdam. Luego vendría, por supuesto, todo lo que sacarían de América, pero eso tiene más que ver con algunos países en particular, no con todos.
Lo de Holanda en América fue un poco menor, si bien sí comerciaron con esclavos, básicamente, porque a eso se dedicaban los holandeses. Bueno, los británicos también, pero era un poco más amplio su comercio, también tenían más territorio, por supuesto. Los portugueses también tenían lo suyo, y después tenemos a los españoles que se dedicaron a extraer los metales en realidad, pero no tuvieron una carrera esclavista como tuvieron las otras naciones. Si bien sí hubo esclavos en las colonias españolas, pero los vendían los británicos, los franceses, los portugueses, y los colonos españoles los compraban para tenerlos ellos, pero no los iban a buscar al África, por lo menos. Las compañías esclavistas, básicamente, sobre todo en Sudamérica, eran dos, eran la británica y la francesa. Eran quienes traficaban con esclavos negros traídos del África, y eran británicos y franceses, las dos compañías que estaban asentadas. Y estaban en el Río de la Plata, estaban estas dos. Y bueno, en lo que es Brasil teníamos a los portugueses, que también hacían lo propio. Pero bueno, lo importante era conocer a esta compañía holandesa para que no pase desapercibida, además porque Holanda tiene un perfil muy bajo y en realidad fue la cuna de muchos desastres y de muchos crímenes contra la humanidad. Y siempre se habla de los mismos y de Holanda casi no se habla, y se le debe mucho, mejor dicho, ellos le deben mucho a la humanidad. Hoy por hoy son la corona más rica, son más ricos que los Windsor, y sin embargo pasan desapercibidos. Y esto tiene su origen, y uno de los orígenes es esta compañía, que viene además avalada por los accionistas, no solo que de la corona holandesa, sino de otras coronas y de otros holandeses de familias nobles, pertenecientes o aliadas a la nobleza negra. Y bueno, ahí están. Seguimos el camino del dinero, diría el conejo, el camino del dinero, el camino de los apellidos, el camino de los linajes. Y acá tenemos a la Bock y sus estragos en tierras orientales.